Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de la ciclovía. Las integrantes son Estefanía Ospina, Dayana Collazo, Isabela Torres, José Varela y mi persona, Karen Rivera. Bueno, empezaríamos hablando sobre la historia de la ciclovía. Antes del descubrimiento de la ciclovía, las infecciones virales eran muy difíciles de tratar, a diferencia de las bacterias. Los virus utilizaban la maquinaria celular del huésped, lo que hacía complicado encontrar medicamentos que atacaran al virus sin dañar las células humanas. La mayoría de los tratamientos eran paliativos y no existían antivirales selectivos para un herpes virus. El descubrimiento fue en la década de 1970. El aciclovir fue descubierto por el doctor Howard Chandler y su equipo en la compañía de Burgos. Fue uno de los primeros antivirales eficientes contra el virus de la herpes simple y el virus de la varicela zoster. El mecanismo revolucionario fue el aciclovir, fue innovador porque era altamente selectivo. Se activa solo en células infectadas por el virus, minimizando los efectos secundarios. Es un análogo interferente a la replicación del ADN viral y el inhibidor del ADN. El nombre químico es hidroxistosis hidroxiatoxina metilguanina. Este nombre describe su estructura química, una base de purina guanina unida a una cadena literal que imita parcialmente a los nucleósidos naturales. El nombre común se denomina genéticamente como aciclovir y en los nombres comerciales sería como Sovirax, aciclovir y Virolax. Sobre la ciclovir. En vía oral vienen por tabletas, cápsulas o suspensión líquida. Las indicaciones es por el herpes simple, el herpes zoster, varicela y prevención de infecciones en pacientes, inmunocomprimidos. La dosis actual es en adultos de 200 miligramos cada 4 horas, 5 veces al día durante 5 a 10 días. En niños mayores de 6 años es de 800 miligramos 4 veces al día durante 5 días. El uso preventivo en pacientes con el Usted para que lo cambiara. Yo pensé que sería la otra. Formas y vías de administración de la ciclovir. En la vía oral está tabletas, cápsulas o suspensión líquida. Las indicaciones del herpes simple y el herpes zoster, varicela y prevención de infecciones en paciente, inmunocomprimiento. La dosis actual en adultos es 200 miligramos cada 4 horas, 5 veces al día durante 5 a 10 días. En niños mayores de 6 años, de 800 miligramos 4 veces al día durante 5 días. El uso preventivo en pacientes con herpes genital recurrente se puede administrar de 2 a 5 veces al día durante 12 meses. La vía endovenosa, las indicaciones son por infecciones graves como encefalitis herpética, el herpes zoster, diseminado y varicela en pacientes, inmunocomprimidos también. La dosis en adultos es 5 miligramos kilo de peso corporal cada 8 horas durante 7 días. 10 miligramos por kilo cada 8 horas en casos graves en pacientes inmunocomprometidos. En la dosis de niños sería 250 miligramos de superficie corporal cada 8 horas durante 7 días. 30 miligramos cada 8 horas en casos graves. Administración sería por infusión, debe realizarse lenta durante al menos una hora. En la bucal sería de liberación retardada. Las indicaciones serían el tratamiento del herpes labial, el herpes simples
adultos, la administración sería aplicar una tableta vía oral encima de la superficie sobre el diente incisivo en el izquierdo o el derecho dentro de 1 hora después de la aparición de los primeros síntomas. Ahora les voy a presentar un caso. Ingresa paciente masculino de 45 años en compañía de su esposa, quienes refieren: tengo un dolor y un brote en el lado derecho del pecho desde hace 2 días. En valoración física se observan lesiones vesiculares en grupos sobre área eritomatosas, distribuido en hematoma T6 derecho, sin afectaciones oculares, sin presencia de signos sobre infecciones. A la valoración por el médico general se le diagnostica un herpes zóster. El tratamiento sería un fármaco que sería aciclovir, la dosis sería 800 miligramos por vía oral cada 4 horas por 7 días. En educación en enfermería serían horarios de 8, 12, 16, 20 y 24. Y que en caso de sentir mejoría se debe continuar con el tratamiento. Consultar si presenta efectos secundarios o intentos de náuseas o dolores abdominales o confusiones, entre otros. Bueno, en la liberación lenta y absorbida en el intestino, esta se relaciona con la vía oral del aciclovir, donde se absorbe lentamente en el intestino delgado. La liberación rápida en el torrente sanguíneo, esto aplica a la vía intravenosa, usada en casos graves donde se requiere una acción rápida. Y en la liberación localizada en el área afectada puede relacionarse con formas tópicas como crema o ungüentos, utilizadas en lesiones cutáneas por el herpes. Y ahora en la biodisponibilidad encontramos el del 15% al 30%. ¿Esto qué quiere decir? Específicamente, la biodisponibilidad del aciclovir oral es baja entre el 10 y el 30%, lo que concuerda con la diapositiva. Y el 100% aplicable a la administración intravenosa. Mínima absorción sistemática en el caso de la aplicación tópica, la absorción al sistema general y es prácticamente nula, lo que también se muestra en la diapositiva. El mecanismo de transporte del aciclovir es un mecanismo de transporte pasivo que se absorbe en el intestino delgado principalmente por difusión pasiva, sin necesidad de transportadores activos ni energía. Eso significa que su gradiente de absorción depende del gradiente de concentración. Ahora vamos con las barreras de absorción. En la barrera de absorción encontramos la oral, que es por la mucosa gastrointestinal, que el aciclovir tiene una biodisponibilidad baja del 15 al 30% por vía oral, ya que se absorbe de manera limitada. Ahora vamos por la tópica. La tópica, la absorción por esta vía es mínima y el efecto es local. Es útil en lesiones cutáneas por herpes. Y por último, la intravenosa, que esta vía evita principalmente las barreras de absorción y permite una distribución sistémica completa. Ahora vamos por la distribución. El volumen de distribución es de aproximadamente 0.7 litros por kilogramos, lo que indica una distribución moderada que alcanza los fluidos corporales y tejidos. Ahora la unión a las proteínas plasmáticas, que es menor al 30%, lo cual significa que gran parte del fármaco está libre y activo. Por último, él alcanza el LCR, que significa líquido cefalorraquídeo, que está entre el 50 y el 90% de las concentraciones plasmáticas, lo que hace útil en infecciones como encefalitis herpética. Por último, vamos a hablar acerca de la cinética. La cinética por vía oral es absorción baja, con baja disponibilidad entre el 15 y el 30%, porque el fármaco no se absorbe completamente en el intestino. El inicio de acción es lento en comparación con la vía intravenosa y su distribución es moderada, lo que llega a líquido cefalorraquídeo y tejidos infectados, pero en menor concentración. Los usos comunes normalmente en tratamientos leves como herpes labial o genital, y la vía media es entre 2.5 a 3 horas. Es muy importante porque se recomienda administrar varias veces al día, cada 8 horas, por ejemplo, debido a su corta vía media.
Por último tenemos la vía tópica. La vía tópica, su absorción es mínima a través de la piel intacta y su distribución es el efecto local no sistémico que no se alcanza a niveles plasmáticos significativos. El inicio de acción es rápido sobre la lesión, pero limitado solo a la zona aplicada. Los usos comunes son herpes simple en piel o en labios, como en cremas para herpes labial. Y importante que no sirve para infecciones internas ni diseminadas. Y por último, como tal, tenemos la vía intravenosa. Su absorción pues no aplica y se administra directamente en la sangre. Y su distribución es rápida y amplia, incluyendo cerebros, ojos, riñones y otros órganos. Su biodisponibilidad pues es del 100% y el inicio de acción es muy rápido. Su vía media es de 2 a 3 horas y pues como tal puede prolongarse si hay insuficiencia renal. Los usos más comunes son las infecciones graves como la encefalitis herpética, herpes diseminado o infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el metabolismo. El aciclovir no se metaboliza ampliamente en el hígado como en otros fármacos. Se transforma pues como tal en aciclovir trifosfato, que está dentro de las células infectadas, gracias a la enzima timida sinasa viral, lo que activa para inhibir la replicación del virus. El metabolismo hepático es mínimo y por eso la mayoría de fármacos se excreta sin cambios como tal. Ahora pues vamos a hablar sobre la excreción, que las vías principales pues es la renal, que es el 90% sin modificar mediante filtración glomerular y secreción tubular. Y la fecal solamente es el 10% que se elimina pues por las heces. Ahora vamos a hablar sobre el clearance, que es del 2.6 al 3 mililitros sobre kilogramos en personas con función renal pues normal. Y su vía media está en adultos sanos de 2 a 3 horas. Y en pacientes como tal con insuficiencia renal pues puede aumentar significativamente. Dinamia de la aciclovir. Aunque receptores no interactúan directamente con receptores celulares, esto nos indica que la aciclovir no ejerce una acción a través de los clásicos receptores de la membrana celular, como lo hacen muchos otros fármacos, por ejemplo, los antagonistas adrenérgicos o los antagonistas de receptores de histamina. En lugar de eso, su actividad depende del entorno intracelular específico de las células infectadas por virus. Este detalle es clave porque contribuye a su alta selectividad y bajo impacto sobre células no infectadas. Blanco de acción. DNA polimerasa viral. El blanco terapéutico de aciclovir es la enzima DNA polimerasa viral, la cual es esencial para que los virus como el herpes simple tipo 1 y tipo 2, varicela zoster, puedan replicar su material genético ADN. Esta enzima es diferente a la DNA polimerasa humana, lo cual le da a la aciclovir una ventaja, ataca al virus sin afectar en gran medida las funciones celulares humanas. Bueno, mecanismo de acción. Impiden de la recopilación del ADN viral tras ser convertido a través de aciclovir trifosfato. Este punto es fundamental. Primero, el aciclovir es un profármaco, es decir, necesita ser activado dentro del organismo. Segundo, al entrar en una célula infectada por el virus, una enzima llamada timidina quinasa convierte el aciclovir en aciclovir monofosfato y luego enzima celular. Completa su conversión al aciclovir trifosfato. Como tercero, el aciclovir trifosfato actúa como un análogo de nucleótido falso, compitiendo con los nucleótidos naturales de la ADN viral. ¿Cómo
deteniéndose la recuperación del virus de forma eficaz. Este mecanismo explica por qué solo se activan células infectadas. La timidina quinasa del virus es esencial para comenzar su activación. Por eso en células sanas no se activa y no daña el ADN humano. Importancia terapéutica. Actuar específicamente en células infectadas por el virus del herpes. Este fármaco es especialmente útil en infecciones por virus herpéticos y su selectividad reduce significativamente los efectos adversos. Se utiliza comúnmente en herpes simple, oral y genital. También en varicela y herpes zóster. Prevención en pacientes inmunocomprometidos de VIH y trasplantados. Esta especialidad también permite su uso profiláctico en algunos casos sin gran riesgo para el paciente. Clasificación 2. Bueno, el sistema utilizado para clasificar la seguridad de los medicamentos en relación con reacciones adversas a medicamentos RAM. Clasificación B. Segura en la mayoría de los casos. Como el aciclovir pertenece a la categoría B de seguridad, esto implica en que los estudios clínicos y experiencia en el uso humano se ha observado que tiene un perfil de seguridad aceptable. Sin embargo, eso no significa que esté exento de este efecto adverso, especialmente en pacientes con condiciones predisponentes. Y como último, algoritmo de naranjo, RAM, probablemente en casos de nefrocitocidina. El algoritmo de naranjo es una herramienta que evalúa la probabilidad de que un efecto adverso esté relacionado con un fármaco. La mención de nefrotoxicidad probable sugiere que hay casos documentados donde el aciclovir puede causar daño renal. Esto ocurre especialmente cuando se administra por vía intravenosa en dosis altas o si el paciente tiene deshidratación o enfermedad renal previa. La nefrotoxicidad suele ser reversible si se detecta a tiempo y se suspende el medicamento en pacientes. Mecanismo de nefrotoxicidad. El aciclovir puede precipitar en los túbulos renales causando obstrucción e inflamación, lo que se conoce como nefropatía cristalina. Algoritmo INVIMA, RAM, asociado en eventos adversos leves a moderados. Según la evaluación del INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, el aciclovir se relaciona principalmente con efectos secundarios leves a moderados como náuseas, dolor de cabeza, vómitos, fatiga y ras cutáneo, también molestias gastrointestinales. En resumen, es un medicamento generalmente bien tolerado, pero se debe administrarse con precaución en ciertos grupos. Conclusión. Para terminar, el aciclovir damos a reconocer que es un fármaco antiviral altamente selectivo con un mecanismo de acción bien definido que lo hace eficaz frente a un virus del herpes y sus derivados. Gracias a su perfil de seguridad y eficacia, es uno de los antivirales más utilizados. Sin embargo, su uso debe acompañarse de monitoreo renal, sobre todo en pacientes con riesgo, hidratación adecuada si se administra por vía intravenosa, evaluación clínica constante en tratamientos prolongados. Muchas gracias.